Capítulo 18. Noche de engaños. El beneficio de la cobertura proporcionada por el noble fantasma-caster que Shirou había rastreado funcionó solo mientras el portador no se revelara deliberadamente. Una vez perteneció a un rey que usaba el cuchillo para envolverse en las sombras y observar a sus súbditos sin que se dieran cuenta. Aparte de su única función, el cuchillo no era más que una daga ornamentada, sin embargo, era extremadamente útil para el reconocimiento. Pero en el momento en que Shirou soltó la palabra oye por impulso, el hechizo del cuchillo se rompió. De repente, en las calles del centro sintoísta, apareció un niño de 7 años con una sudadera con capucha y una máscara. Se quedó mirando tontamente al hombre que yacía boca abajo en el suelo. Su mano izquierda estaba extendida, congelada y rígida. Caster. ¿Qué hago? Esos son sellos de comando en su mano, ¿verdad? Entró en pánico salvajemente en su cabeza. Hizo todo lo posible para no emitir más sonidos, pero desafortunadamente no pudo retractarse de las palabras que ya había dicho. Caster inmediatamente se preparó para materializarse si fuera necesario. Se armó de valor y analizó racionalmente su situación. Mantén la calma, Shirou. No deberías saber que eres un maestro todavía. Incluso parece estar inconsciente, dijo, suspirando porque no podía creer lo desafortunados que fueron él y su maestro. Por el momento, dado que ya has descubierto tu tapadera, también podrías desempeñar el papel que tienes. Muestra preocupación por el hombre, pero acércate a él muy lentamente como un niño cauteloso, dirigió Caster mientras escudriñaba al maestro extrañamente inconsciente. Antes que ellos. Se preguntó si se trataba de algún tipo de estratagema que estaba utilizando el maestro. Está bien, Caster, dijo Shirou, tragándose la ansiedad. Avanzó muy lentamente. ¿Se encuentra bien, señor? ¿Necesita ayuda? Pero incluso cuando Shirou se acercó, el hombre en el suelo no se movió en absoluto. Su rostro permaneció pegado al suelo, empapado en un charco de lo que Shirou supuso era la propia sangre del hombre. A medida que se acercaba, Shirou notó las hebras grises moviéndose en la sangre. ¿Esos son gusanos? Shirou se preguntó en su cabeza. Pensó en esas películas adultas de osos pardos, que sus padres solían ver cuando él no estaba. Cuando un cuerpo humano lleva muerto un tiempo suficiente, los gusanos se lo comen. ¿Caster, sigue vivo? Preguntó, sinceramente confundido. No, si estuviera muerto, los sellos de comando en su mano habrían desaparecido. Aún debería estar vivo. Manténgase alerta, advirtió Caster. Shirou asintió ligeramente con la cabeza para señalar su consentimiento y desaceleró su acercamiento. ¿Se encuentra bien, señor? Lo intentó de nuevo. Para la tercera vez que preguntó, Shirou ya estaba al alcance de la mano del hombre. Era difícil ver bien el rostro del hombre debido a la capucha que llevaba. Pero con solo una mirada superficial, Shirou pudo darse cuenta de que este maestro parecía particularmente débil. Todo su cuerpo era esqueléticamente delgado. Solo vagamente parecía más grande de lo que realmente era debido a la camiseta holgada que vestía. Shirou se preguntó si podría ganar en una pelea física con este maestro. Pensó seriamente que podría tener una oportunidad dado lo obviamente desnutrido que estaba este otro maestro. Como resultado, sus nervios se calmaron en un grado considerable. ¿Qué hacemos, Caster? Shirou preguntó de nuevo. El hombre claramente no respondía. Tampoco parecía estar fingiendo. La forma en que su cuerpo se convulsionaba de dolor era demasiado auténtica. Ya hemos llegado al punto de establecer contacto, incluso si parece ser unilateral de nuestra parte. En realidad, esto parece una oportunidad que podemos aprovechar. Pero es extraño, la voz de Caster tomó un tono más peligroso mientras estudiaba los alrededores más de cerca, olfateando cualquier señal de error. ¿Dónde está el sirviente de este maestro? Con la condición de su maestro tan mala, es extraño que el sirviente sea tan relajado. Shirou miró alrededor del callejón oscuro. Tienes razón. Es raro, Caster pensó en las posibles razones que podrían explicar este escenario. En su mente, ya tenía en cuenta a los maestros de saber, Lancer y Rider. También podría suponer que el maestro de Archer era un hombre llamado Tokiomi, cuyo nombre Archer había dejado caer en los muelles.
Entonces, eso solo dejó a los maestros de Assassin y Berserker en paradero desconocido. ¿Era este el maestro del asesino? La razón por la que no había ningún Servant presente en las cercanías era porque Rider había eliminado a Assassin antes. ¿O había otro asesino aquí, escondido con su habilidad de ocultamiento de presencia? Si ese fuera el caso, entonces este estado modesto e indefenso podría ser una artimaña elaborada. Pero si es así, ¿qué sentido tendría semejante artimaña? Si este fuera el maestro de Berserker, entonces tal vez este estado inconsciente podría ser producto del agotamiento del prana. Berserker parecía ser el tipo de espíritu heroico que requería grandes cantidades de energía mágica para alimentarse. Y dado que Berserker había luchado contra 2 Servants en una noche, la pérdida debe haber sido colosal para su maestro. Justo cuando Caster sopesaba cuál de los 2 casos era el más probable, el maestro en el centro de este lío murmuró algo en voz baja. Sakura. Fue solo una palabra. El nombre de algún árbol icónico amado por la nación en la que actualmente residía Caster. Dijo débilmente, con solo 3 sílabas, la palabra debería haber sido increíblemente difícil de escuchar correctamente. Pero para Caster, la palabra tenía un peso especial que le permitió captarla correctamente. Sakura. Shirou susurró en respuesta. Era pleno invierno en este momento. No habría ninguna Sakura floreciendo hasta dentro de unos meses más. Espontáneos y débiles restos de recuerdos regresaron a la mente de Caster. Vio la vaga imagen del rostro sonriente de una mujer joven. Recordó la forma delicada en que retenía un lado de su cabello extrañamente morado. Recordó el olor borroso del miso temprano en la mañana. Caster negó con la cabeza. Consideró inútil insistir en un pasado que no podía regresar. Quienquiera que fuera esa mujer para él, Caster estaba seguro de que esa mujer había abandonado su vida en un momento u otro. Es posible que en este momento exista una versión más joven de ella, pero debería estar a salvo. Un sentimiento inquietante se hundió en el corazón de Caster. Más recuerdos de su pasado regresaron. Esta vez, vio la imagen plagada de estática de esa misma mujer llorando mientras era atormentada por gusanos cresta, murmuró Caster, mirando los asquerosos pedazos de mierda en el suelo. Gusanos cresta. ¿Así los llamas, Caster?, preguntó Shirou con curiosidad. Sintió que la leve aversión de Caster por los gusanos de repente se convertía en un agudo desdén. Se ven asquerosos. Maestro, comenzó Caster, mirando más de cerca al hombre inconsciente. Parecía débil, pero incluso mientras dormía con un dolor febril, tenía las manos apretadas por la ira, como si estuviera atrapado en una pesadilla cruel. Quiero obtener información de este tipo, así que sigue el juego conmigo. Emiya Kiritsugu pasó junto a la recepción del Hotel Fuyukiat. Un simple hechizo de compulsión fue todo lo que necesitó para convencer al personal de que era un miembro de la gerencia que estaba llevando a cabo una investigación de rutina sobre el mantenimiento del hotel. ¿Dónde están los planos de todo el hotel?, Kiritsugu le preguntó al desprevenido gerente. Sí, están justo aquí, señor, dijo el gerente del hotel, sacando una pila de papeles de un gabinete. Se los entregó a Kiritsugu sin preguntar. Kiritsugu miró a través de ellos. Él asintió con la cabeza a su subordinada Mailla detrás de él. Los dos se dirigieron hacia la puerta. Gracias por tu cooperación, dijo Kiritsugu, con una sonrisa de pez muerto que no llegó a sus ojos. Pero el gerente tenía la impresión de que la sonrisa de Kiritsugu era genuina. De nada. Espero que el trabajo de mantenimiento se realice sin problemas. Gracias, sonrió el gerente, haciendo una reverencia. La sonrisa de Kiritsugu desapareció tan pronto como salió por la puerta. Como prerrogativa de su línea de trabajo, Kiritsugu tenía una habilidad especial para leer a la gente. A través de su breve interacción con el gerente del hotel, se dio cuenta de que el hombre estaba muy orgulloso de su trabajo. La satisfacción del cliente y la hospitalidad absoluta fueron los principios rectores por los que el gerente vivió su vida. Era una lástima que el hotel en el que el hombre había invertido tantos años de trabajo hubiera sido reservado por el último objetivo de Kiritsugu. No fue nada personal, solo mala suerte. Mailla, comienza los preparativos como se discutió antes. Dirígete a tu posición. Yo arreglaré las cosas aquí, susurró sin emoción. Comprendido.
Mai ya asintió sin decir palabra y salió del vestíbulo del hotel. Kiritsugu caminó entre el mar de huéspedes del hotel, arrastrando consigo una bolsa de equipaje de aspecto pesado. Se subió a un ascensor y lo compartió con una pareja de madre e hija. La madre estaba cerca de los botones del suelo. Su hija, que sostenía su mano, le sonrió a Kiritsugu con una mezcla infantil de nerviosismo y anticipación. ¿En qué piso, señor?, preguntó la pequeña tímidamente, agarrando cariñosamente el brazo de su madre. Su entusiasmo resultó en una risita con dientes de su parte. La expresión estoica de Kiritsugu se quebró. El fantasma de una sonrisa real adornó su rostro. Su agarre alrededor del asa de su equipaje se apretó con fuerza por reflejo. El 8º piso, por favor. La madre presionó el botón número 8. Ella le sonrió a Kiritsugu, agradeciéndole por responderle a su hija con tanta cortesía. Explicó que su hija había querido hacer lo mismo que los mayores para demostrar su madurez. La madre simplemente estaba agradecida de que Kiritsugu hubiera complacido también a su hija. Kiritsugu ofreció una sonrisa educada. Pasaron los siguientes segundos en silencio antes de que el ascensor se detuviera y los dos bajaran en el 5º piso. La madre asintió suavemente y la hija sonrió tímidamente. Kiritsugu le devolvió el gesto por cortesía. Las puertas se cerraron, dejándolo solo con sus pensamientos. El Hotel Yad no podía salvarse. Pero al menos, el Magus Killer juró demoler el hotel solo cuando hubiera sido liberado de todos los civiles. Era un poco práctico, dejando a Kainet y Lancer una ventana de escape, pero Kiritsugu confiaba en que el señor de la torre del reloj fuera demasiado orgulloso para huir de su propio territorio. Era una apuesta innecesaria, pero Kiritsugu insistió en ello, aunque solo fuera para preservar su propia tranquilidad. Ahora que lo pienso, nunca antes había viajado en un ascensor con Iria, pensó distraídamente mientras bajaba en el 8º piso. Kiritsugu se preguntó si a Iria le habría gustado alojarse en un hotel elegante como el Yad. Se imaginó su pequeña silueta emocionada, corriendo por el pasillo mientras comenzaba a instalar cargas C4 en los soportes estructurales clave del edificio. Cuando Kariya volvió en sí, percibió el olor de un aroma cálido. Parpadeó con sus ojos cansados y miró a su alrededor, deteniéndose en la caja Vento que estaba ociosamente en el suelo junto a su regazo. Se quedó en blanco, luchando por entender qué se suponía que era. Su cerebro reconoció que era una caja Vento apta para microondas, de esas que se pueden comprar en una tienda de conveniencia, pero no entendía qué hacía allí, sentada en un callejón sucio. «Está bien, señor». Parecía que realmente le vendría bien una comida caliente, llegó la voz preocupada desde la izquierda de Kariya. Sorprendido, Kariya estiró el cuello para mirar a su izquierda. Su ojo izquierdo estaba ciego, por lo que inicialmente no había visto al chico pelirrojo que lo miraba con preocupación. Iba bastante bien vestido con una gruesa chaqueta oscura. No parecía mucho mayor que Sakura. «Estoy bien», dijo Kariya superficialmente. Miró al joven que tenía delante y notó la preocupación genuina en sus ojos. Estaba claro quién le dejó la caja Vento. «Está bien. Puedo comprar mi propia comida. No era necesario que lo hicieras». Por más oprimido que estuviera Kariya, todavía era un adulto. No le parecía correcto depender de la caridad de un niño. Todavía tenía suficientes ahorros de su etapa como escritor para sobrevivir. Pero el chico insistió, negando con la cabeza. «Señor, estaba tosiendo sangre hace un rato. Ahora se ve mucho mejor por alguna razón, pero todavía se ve débil. Por favor, tome esto», dijo mientras le ofrecía una taza de té caliente. Kariya miró tontamente el vaso de papel que descansaba en las manos enguantadas del niño. El nostálgico aroma del matcha flotó desde la superficie, llenando sus fosas nasales de deseo y rompiendo sus defensas. «Eso es, bueno, está bien». «Gracias», murmuró, aceptando la taza del chico. Se lo llevó a los labios y sintió el té caliente bajar por su garganta. Sus nervios se calmaron instantáneamente, como si una gota de lluvia finalmente hubiera caído en un desierto reseco. El chico miró cálidamente mientras Kariya bebía unos cuantos tragos. Recogió el Vento del suelo y se lo pasó a Kariya, sosteniéndolo con ambas manos con cautela. «Solo pude comprar el más barato. Espero que no le importe, señor». No, esto es más que suficiente».
Gracias, agradeció Carilla. Dejó la taza y aceptó el bento del niño. No le parecía correcto aceptar comida de un niño, pero en contra de su mejor sensibilidad adulta, Carilla estaba hambrienta. Tomó los palillos que venían con el bento y se metió algunos bocados de comida en la boca. La comodidad de la comida comprada en las tiendas de conveniencia calentó su cuerpo. Carilla miró al chico terriblemente amable. ¿Qué pasa contigo?, preguntó, sintiéndose mal por ser el único que comía. El chico negó con la cabeza. Ya estoy bien con esto, dijo, sacando un onigiri de su bolsillo. Lo desenvolvió y casualmente le dio un mordisco. Unos granos de arroz se le pegaron a las comisuras de los labios, pero sonrió inocentemente. Mi nombre es Fujimaru Shirou. Estaba tomando un atajo en mi camino de regreso a casa, cuando lo vi colapsar, señor. ¿Se siente mejor ahora?, preguntó mientras se dejaba caer en el suelo sucio frente a Carilla. Tu cara tiene mucho más color ahora, pero no sé por qué, se detuvo mientras le daba otro mordisco a su onigiri. Carilla tragó su comida con fuerza. Pensó en su condición anterior. De hecho, después de haber suministrado energía mágica al alboroto de Berserker, Carilla había perdido demasiada energía mágica y demasiado rápido. Los gusanos dentro de él habían compensado creciendo más ferozmente, devorando la propia vida de Carilla. Se había puesto tan mal que Carilla se había desmayado. Pero mientras dormía, los gusanos le proporcionaron algo de energía en forma de un débil hechizo curativo. No era más que un hechizo superficial diseñado para prolongar la vida de su anfitrión. Los gusanos no serían tan amables como para preocuparse por el bienestar de Carilla. Simplemente estoy anémica. Me canso muy fácilmente y necesitaba dormir un poco. Carilla le restó importancia. No quería arrastrar a transeúntes inocentes al mundo de la hechicería. Entonces, Shirou-kun, ¿dónde están tus padres? ¿No estarían preocupados ahora? Se desvió hacia una de las preguntas que realmente tenía en mente. La expresión de Shirou se hundió ante la mención de sus padres. Miró hacia un lado, evasivamente. Mis padres están ocupados. No tienen mucho tiempo para mí estos días, dijo, sonriendo débilmente. Carilla frunció el ceño. Había visto esa cara antes. Era la expresión de una niña que se obligaba a parecer más fuerte de lo que realmente era. Rin una vez le había mostrado esa cara después de que enviaron a Sakura a vivir con los Matou. ¿No tenías miedo?, preguntó Carilla, señalando su rostro destrozado. Debo haber parecido bastante aterrador. Cuando Carilla estuvo a punto de perder el conocimiento, lo último que pensó posible sería que algún amable samaritano se apiadara de él. Los gusanos cresta habían hecho un daño real en su cuerpo. La prueba más destacada de ello era su rostro blanco como la tiza. Mientras que el lado derecho todavía estaba bien, el lado izquierdo de la cara de Carilla estaba desfigurado, asemejándose a una bola de papel arrugado. Bueno, parecía aterrador, señor, comenzó Shirou, bajando la cabeza. Pero parecía que realmente necesitabas ayuda, simplemente no podía dejarte en paz. Ya veo, Carilla bajó la cabeza y se concentró en terminar su bento. Después de unos minutos de comer tranquilamente, Carilla bebió la taza de té y se sintió increíblemente renovada. Todo era comida comprada en tiendas de conveniencia. Carilla lo había comido innumerables veces antes en sus años de vivir solo. Pero de alguna manera, solo por el hecho de que vino de otra persona, incluso de un extraño que nunca había conocido antes, Carilla se sintió más lleno que el año pasado. Gracias, Shirou-kun, Carilla expresó su agradecimiento sinceramente. Shiro negó con la cabeza. No fue nada. Terminó el resto de su onigiri y se guardó el envoltorio en el bolsillo. Mirando a Carilla con atención, inclinó la cabeza. Entonces, señor, ¿cómo se llama? ¿Qué estaba haciendo aquí? Parecía curioso. Carilla pensó que no era común que un niño de la edad de Shirou encontrara a un hombre desplomado en un callejón. No tenía intención de revelar nada, pero después de aceptar la buena voluntad de Shirou, fue prudente que le devolviera el gesto. Mi nombre es Matou Carilla. Soy un escritor independiente. Estaba siguiendo una historia en la que estoy trabajando. Pero me quedé demasiado atrapado en mi trabajo y me desplomé en medio, dijo Carilla en la historia de portada que tenía preparado de antemano.
También entretejió un hechizo de compulsión en sus palabras. Shiro asintió, aceptándolo fácilmente. Entonces, ¿qué tipo de historia estabas siguiendo, Matou-san? Kariya hizo una mueca ante la mención de su apellido. No, por favor, llámame por mi nombre. En cuanto a mi última historia, bueno, se interrumpió. Observó la forma en que los ojos color ámbar de Shirou brillaban con pura seriedad. Esto no era más que la curiosidad de un niño bien intencionado que se tomó el tiempo y el esfuerzo de cuidar a Kariya cuando estaba en su momento más vulnerable. Además, no era como si Shirou tuviera alguna conexión con la guerra del Santo Grial. No haría daño a nadie si Kariya le arrojara al chico un hueso de la verdad. Parece haber una competencia peligrosa en las calles recientemente. Así que sería mejor si Shirou-kun se abstuviera de quedarse fuera tan tarde. Kariya se detuvo a medio camino. Sus ojos se abrieron como platos. Simplemente recordó la hora. Miró hacia el cielo. Todavía estaba completamente oscuro. Ya eran más de las 8 cuando Kariya se había desmayado. Suponiendo que hubieran pasado al menos unas horas, era cerca de la medianoche. ¿Qué hacía un niño solo en los estrechos del sintoísmo a estas horas de la noche? Shirou-kun, tú. Kariya-san, dijo Shirou, sonriendo dulcemente. Por favor, cuéntame más sobre esta historia. Kariya se tensó inmediatamente. Algo se sintió mal. Frenético. Gritó. Esa debería haber sido la señal para la aparición del sirviente de Kariya, el títere sin sentido de la ira a su entera disposición. Era el as en la manga preparado por Matou Shouken, un espíritu heroico de primer nivel capaz de abrumar incluso a los enemigos más acérrimos. Pero a medida que pasaban los segundos, la llamada de Kariya quedó sin respuesta. Ningún caballero negro apareció a su lado, solo silencio. La sonrisa en el rostro de Shirou se hizo más amplia, ahora proyectada en una luz más sombría. Berserker. ¿Dónde estás? ¿Por qué no respondes? Kariya chilló, mirando su mano derecha en busca de sus sellos de comando. Sus ojos se abrieron y su corazón cayó al abismo. En la mano derecha de Kariya, todavía aparecía lo que parecían ser sus sellos de comando, 3 pétalos rojos de una flor de espinas arremolinada. Pero incluso con los sellos en su mano, Kariya ya no podía sentir la conexión con su Servant. Su contrato con Berserker había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. ¿Qué es esto? Preguntó Kariya, presa del pánico. Se frotó los sellos rojos de su mano derecha y sintió la familiar textura pegajosa de la sangre seca. Ahora podía oler el persistente olor a hierro que salía de su mano. ¿Se había enmascarado antes el olor con el olor a comida? Tú. Kariya dirigió su ira hacia el chico que tenía delante. Pero antes de que pudiera hacer algo, sintió el frío toque de una espada presionando contra su yugular. De pie junto a él, a la izquierda de Kariya, estaba uno de los servants que había visto en el muelle. El hombre estaba vestido de manera diferente ahora, cambiando su extraño atuendo rojo por un traje formal. Pero era imposible confundirlo tan cerca. Incluso con su ojo izquierdo ciego, Kariya reconoció al Servant. Su lanzador. Encantado de conocerte, Matou Kariya, dijo Caster con la sonrisa más arrogante que tenía para ofrecer. ¿Qué le hiciste, Berserker? Kariya se negó a creer que su Servant pudiera ser asesinado tan fácilmente. Ese espíritu heroico era más bestia que hombre. No caería sin luchar y Kariya debería haberse despertado para esa pelea. Soy yo quien hace las preguntas aquí, señor escritor independiente, se negó Caster. Presionó la espada negra más cerca del cuello de Kariya, sacando un hilo de sangre. Ahora, sobre esa historia que dijiste que estabas siguiendo, incitó. Kariya apretó los dientes. Instintivamente quiso arremeter, incapaz de aceptar que lo hubieran obligado a abandonar la guerra del Santo Grial tan pronto. Pero aún así, prevaleció el poco sentido común que le quedaba a Kariya. Ahora no era el momento de ser imprudente. ¿Qué quieres saber? Preguntó Kariya, mirando al sirviente. Oh, no mucho. Solo quiero saber las motivaciones del protagonista de tu historia. ¿Sigues tropos estándar en tu escritura? Como, por ejemplo, la damisela en apuros. Preguntó Caster. La alegría en su voz disminuyó considerablemente. ¿Te suena el nombre Sakura? La poca compostura que Kariya había evaporado inmediatamente. ¿Cómo sabes ese nombre?
Kariya gruñó. Caster chasqueó la lengua. Dije que soy yo el que hace preguntas aquí. Solo sé un buen tonto y cuéntamelo todo. ¿Quién sabe? Incluso podrías encontrarme del tipo comprensivo. Si puedes contarme una buena historia, podría echarte una mano. Mató Kariya. La respiración entrecortada de Kariya se detuvo. Miró, completamente confundido, a Caster. ¿Qué clase de cara era esa? Casi parecía preocupado. Por favor, Kariya-san. Cuéntanos, habló Shirou, inclinando ligeramente la cabeza. Kariya no podía entenderlos a los dos. Deberían haber sido enemigos. ¿Por qué estaban preocupados por Sakura, una chica que no habían conocido antes? Kotomine Kirei caminaba por las calles vacías que rodeaban la iglesia Fuyuki. Ya era bastante tarde en la noche y nadie estaría merodeando por la iglesia. Sus ojos apagados y sin inspiración se detuvieron en el objeto que tenía en la mano. Era el cadáver sin vida de un murciélago. Adjunta a la cintura de la criatura había una cámara CCD. Era una especie de regalo de su Servant Assassin. Era solo uno de los muchos familiares que merodeaban por la iglesia, pero este se destacaba entre los demás. A diferencia de todos los demás familiares que eran de origen arcano o animal, este tenía un equipo de espionaje moderno atado a él. Kirei solo podía pensar en uno de los maestros capaz de tal cosa. Era el mismo hombre cuyo historial había provocado el raro fuego de interés en el frío y muerto corazón de Kirei. Emiya Kiritsugu, el llamado Magus Killer. Técnicamente hablando, se suponía que Kirei se haría pasar por un maestro derrotado que se refugiaba en la iglesia Fuyuki. Las órdenes de su maestro habían sido permanecer en la iglesia hasta nuevo aviso. Aunque el motivo de tal acción puede haber desaparecido después de la interferencia de Caster en el muelle. Pero aún así, en contra de los deseos de Tokiomi, Kirei aún abandonó los límites de la iglesia y lentamente se dirigió hacia el centro sintoísta. Estudió el hechizo lanzado sobre el familiar murciélago y lo rastreó hasta el mago con facilidad. Entonces, con cada paso que daba, Kirei se acercaba al hombre que captó su interés. Él mismo no lo entendió. Kirei había matado a una buena cantidad de magos antes, pero la idea de atacar a Emiya Kiritsugu envió una descarga eléctrica por la columna de Kirei. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué motivo podría obligarte a recorrer el camino que sigues? Kirei necesitaba saberlo. No sabía por qué, pero lo hizo. Fue una obsesión que lo impulsó a seguir adelante. Una oportunidad por el Santo Grial no lo conmovió, pero Emiya Kiritsugu sí. Manteniendo las cosas paralizadas, Shiro y Caster escucharon la historia de Kariya. Era la historia de una niña que fue abandonada por su desalmado padre. La niña fue obligada a vivir con un antiguo amigo de la familia del padre. Pero la nueva familia de esa niña no era más que un criadero de monstruos. Y así, la niña sufrió una vida de miseria todos los días. Fujimaru Shirou no entendió lo que estaba escuchando. Su cerebro luchó por asimilar la idea de que algo tan atroz realmente sucediera en estos tiempos. La sola idea de que un padre entregara a su hija tan casualmente sin pensarlo dos veces era ridícula. Pero la cláusula añadida de que la unidad familiar receptora sería una guarida de monstruos parásitos chupadores de vida era francamente criminal. ¿Por qué harían eso? Preguntó Shirou, frunciendo el ceño. ¿No la ama el padre de Sakura? Era una pregunta simple que tal vez socavaba las muchas capas de complejidad que estratificaban el problema. Caster sacudió la cabeza y fijó su mirada en su maestro, imperturbable. No es una situación tan rara como podrías pensar. No he podido enseñarte esto, así que escucha. El estudio de la hechicería es un camino difícil que normalmente no implica mucho trabajo en una sola vida. Como tal, la práctica común entre los magos es transmitir su hechicería a sus descendientes en forma de una cresta mágica. La esperanza es que la próxima generación continúe con el trabajo y pase la antorcha a la siguiente generación, pero solo se puede pasar una cresta mágica, por lo que solo se permite un sucesor. Entonces, este tipo Tosaka Tokiomi elige a su hija mayor como su el único sucesor es lo más adecuado. Caster fue más allá y pintó el cuadro de que las acciones de Tokiomi, aunque deplorables, probablemente eran mansas cuando se les daba el contexto de la cultura de los magos de hoy en día.
Si ambas hijas exhibieran tanto talento como me hacen creer, entonces poner cierta distancia entre las dos hermanas evitaría la casi inevitable enemistad de sangre entre magos. ¿Estás defendiendo a ese bastardo? Carilla se enfureció, apretando los dientes. No, pero puedo ver cómo surgieron sus errores como padre, dijo Caster, sacudiendo la cabeza con severidad. Desde el punto de vista de Tokiomi, probablemente piensa que le ha hecho un favor a su hija. Sería ridículo si las consecuencias de sus acciones no fueran tan graves. Shiro analizó el estado emocional de Caster. Su serván no estaba tan sereno como su estoico rostro desmentía. Mientras Carilla daba más detalles sobre la duración del sufrimiento de Sakura, el estado emocional de Caster se volvió más turbulento. Su corazón estaba hirviendo en una mezcla de ira y arrepentimiento. Shiro simplemente no entendía por qué era eso. Como lo estaría cualquier otra persona, Shiro no estaba feliz de escuchar sobre la situación de esta chica Sakura. Pero fue diferente para Caster. Era como si tuviera algún interés personal en la chica. Entonces, para salvar a Sakura, hice un trato con mi padre, Carilla continuó explicando, su ira hirviendo. Si puedo ganarle el Santo Grial, liberará a Sakura de todas las obligaciones de servir a la familia Matou. Fue una experiencia novedosa para Shiro escuchar acerca de las motivaciones detrás de otro maestro. En un breve momento, consideró entregarle el Grial a Carilla, pero luego recordó que eso significaba sacrificar su deseo de traer de vuelta a sus padres. Sintiéndose dividido por el asunto, Shiro miró a Caster en busca de dirección. Caster suspiró frustrado. Todo lo que Matou Carilla había compartido reafirmaba más o menos los recuerdos que tenía. Le dolía el corazón solo de pensar en lo que eso significaba. Y a juzgar por la mirada bastante perdida que le estaba dando su maestro, Shiro tampoco había permanecido indiferente a la historia de Carilla. Honestamente, Caster sintió una punzada de simpatía por el pobre tipo que tenía a punta de espada. Su instinto fue ofrecer su ayuda a la difícil situación de Carilla. Pero había que tener en cuenta cuidadosas restricciones, ya que técnicamente eran enemigos en la guerra del Santo Grial. No estás ganando el Santo Grial, Matou Carilla, negó Caster rotundamente con una cara sarcástica. Ya ni siquiera eres un maestro. Tú. Carilla contuvo su ira. Todavía tenía una espada en el cuello. Simplemente enojarse significaba que perdía más sangre a través del corte en su cuello. ¿Cuál era el punto de todo esto? ¿Qué? ¿Querías reírte de mí antes de matarme? Estaba claro para todos los presentes que Carilla podría haber sido asesinado fácilmente mientras dormía. Y, sin embargo, Caster y Shiro no habían hecho eso. Habían hecho todo lo posible para esperar a que despertara por sí solo y luego obligarlo a revelar sus motivos para unirse a la guerra del Santo Grial. Cálmate, idiota, dijo Caster, mientras golpeaba la espalda de Carilla con su puño. El antiguo maestro ya estaba débil, por lo que fue enviado al suelo mugriento. Dije que podría ayudarte, ¿no? Shiro miró entre los dos hombres. Quería ayudar a Carilla a levantarse, pero en lugar de eso retrocedió para estar más cerca de Caster. Carilla vaciló y farfulló, luchando por recuperar el aliento. Sus hombros temblaron con ira. ¿Y cómo vas a ayudarme, eh? ¿Puedes matar a ese bastardo inmortal? ¿Puedes borrar todos los gusanos que ya están dentro de Sakura, eh? Carilla se burló indignada. Sus emociones se estaban apoderando de él. Le pesaba el cansancio de varias semanas sin dormir. Ahora liberado del control de Caster, comenzó a canalizar Oda a través de los gusanos dentro de él. Pero antes de que la ira de Carilla realmente pudiera comenzar, Caster suspiró. Sacudió la cabeza y levantó la mano derecha, mostrando el dorso de la palma hacia arriba para que Carilla la viera. Te sorprendería lo que puedo hacer. Los sellos de comando cobraron vida en la mano de Caster. Tomaron la forma de una espiral de espinas que Carilla reconoció de inmediato. Su mente se quedó en blanco mientras su mandíbula se abría. Berserker, para mí, dijo Caster. A su lado, se materializó la figura sombría de Berserker. El caballero negro estaba de pie con la cabeza gacha. Como una marioneta sin vida, esperó obedientemente la siguiente orden de Caster. Has perdido a tu sirviente, Matou Carilla. Pero aún puedes salvar a Sakura si sigues mis órdenes. Entonces, ¿qué valoras más? ¿Tu orgullo o Sakura?
Preguntó Caster, entrecerrando los ojos bruscamente. Su tono era frío como la piedra. Nota del autor. Caster usó Rulebreaker en Carilla mientras dormía y robó a Berserker. Gracias por leer.